un foro de entusiastas del Bourbon. 43 respuestas en menos de una hora. 39 de ellas repiten exactamente el mismo dogma: compra el 1920 y olvídate del resto. En el mercado del whisky, el consenso de Internet suele ser una fuerza imbatible que dicta qué botellas desaparecen de los estantes y cuáles acumulan polvo. Sin embargo, detrás de esa aparente unanimidad, se esconde una realidad matemática que la industria prefiere que no analices. ¿Qué pasa cuando un consumidor decide retirar las etiquetas, eliminar el sesgo del precio y evaluar el líquido mediante una cata a ciegas? Un usuario lo hizo con las 7 expresiones principales de Old Forester. Calculó el coste real por cada punto de grado alcohólico, y el resultado no solo contradijo la jerarquía de precios de la destilería, sino que expuso cómo el departamento de marketing construye escalones de valor donde solo hay relatos bien empaquetados. Para entender la magnitud del engaño comercial, es necesario analizar el aparato productivo de Brown-Forman en su destilería histórica de Whiskey Row, en Louisville. A diferencia de competidores como Buffalo Trace o Heaven Hill, que gestionan múltiples recetas de grano para diversificar sus marcas, Brown-Forman utiliza exactamente la misma combinación para 6 de sus 7 botellas principales: 72% de maíz, 18% de centeno y 10% de cebada malteada. Mismo grano, misma agua filtrada por piedra caliza, mismos alambiques de cobre y las mismas condiciones climáticas de Kentucky dictando la maduración en los almacenes. A pesar de compartir este ADN idéntico, el rango de precios en el mercado oscila entre los $22 y los $120, mientras que la graduación alcohólica varía desde los 43 grados hasta los 57,5 grados. La narrativa oficial de la industria te vende esta línea como una escalera mecánica de calidad. Pagas más, obtienes un producto superior y te detienes en la cima. Pero los datos de paneles de cata profesionales y las clasificaciones a ciegas demuestran que esta escalera tiene varios peldaños rotos. Mientras algunas botellas ofrecen un rendimiento muy por encima de su coste, otras cobran un recargo excesivo por una historia romántica en lugar de por la complejidad del destilado. El punto de partida del catálogo es el Old Forester de 86 proofs, equivalente a 43 grados de alcohol. Con un precio de venta aproximado de $22, representa el producto de entrada de la marca. Utiliza la misma receta de grano que las botellas que multiplican su precio por 4. En nariz ofrece notas de cítricos, fruta tropical y dulzor de bizcocho. En paladar se percibe pera, menta fresca y clavo, cerrando con un final corto y un roble ligero. Este perfil no constituye un defecto en sí mismo. Por $22, este Bourbon cumple con precisión la función técnica para la que fue diseñado. Servir como una base sólida para coctelería con el carácter suficiente para consumirse solo si no buscas una experiencia tridimensional. Ocupa la última posición de la lista no por un fallo en su destilación, sino porque su estructura molecular no persigue la concentración de congéneres que define a los productos de alta gama. A este nivel de precio, la destilería realiza un intercambio honesto, cobros mínimos por un líquido sin pretensiones. El verdadero problema de la estructura de precios comienza cuando subes al siguiente peldaño, donde la relación entre el coste y el valor se quiebra por completo. El Old Forester 1870 representa la primera botella de la serie Whiskey Row, lanzada al mercado con un precio de $47 bajo el pretexto de homenajear la receta original del fundador George Garvin Brown. El argumento comercial sostiene que, dado que en 1870 se mezclaban whiskies de 3 destilerías distintas para garantizar la consistencia, esta versión moderna combina lotes de 3 almacenes diferentes, introducidos a graduaciones distintas y con tiempos de maduración variables, para luego filtrarse de manera mínima y embotellarse a 45 grados de alcohol. Aquí es donde los datos contradicen el discurso de ventas. En plataformas especializadas como Distiller, donde se acumulan miles de revisiones de consumidores, el 1870 mantiene una puntuación de 3,54 sobre 5 basada en más de 600 calificaciones individuales. El detalle incómodo es que el volumen de entrada de $22 empata exactamente en esa misma franja de valoración. ¿Qué estás pagando realmente con esos $25 de diferencia? La física del líquido te indica que obtienes apenas 2 grados más de alcohol y un filtrado ligeramente menos agresivo. En las pruebas analíticas a ciegas dirigidas por comités de cata independientes, el 1870 se sitúa de forma sistemática en el último o penúltimo lugar de la serie Whiskey Row.
Publicaciones de referencia como Breaking Bourbon han señalado de manera directa que su menor graduación y su cuerpo ligero lo convierten en el eslabón menos competitivo de la familia. Cuando una botella de $47 recibe la misma aprobación técnica y popular que una de 22 proveniente del mismo alambique y con el mismo grano, la brecha económica no financia la calidad del destilado. Estás pagando un impuesto por una etiqueta impresa con un año histórico. La distorsión se acentúa al examinar el Old Forester Statesman, un producto que demuestra cómo las decisiones de producción pueden subordinarse por completo a los acuerdos de distribución cinematográfica. Creado en 2017 como un elemento de promoción para la película Kingsman, el Círculo de Oro, este bourbon se embotella a 47,5 grados de alcohol con un precio de $55. La estrategia de Brown-Forman consistió en seleccionar barriles ubicados en las zonas más cálidas de sus almacenes, donde las fluctuaciones extremas de temperatura aceleran la interacción del líquido con la madera y la evaporación del agua, concentrando los azúcares. El perfil resultante destaca por ser el más dulce y frutal del catálogo, con una presencia de roble muy atenuada, ofreciendo notas de manzana caramelizada, caramelo de mantequilla y especias de repostería. Cumple su objetivo si el consumidor busca un perfil marcadamente dulce, pero el análisis financiero desvela su verdadera naturaleza a un coste de $55 y sin declaración de edad en la etiqueta. El Statesman compite directamente en precio con el 1897 y el 1910, dos expresiones que presentan una arquitectura de sabor significativamente más compleja y calificaciones técnicas superiores. La existencia de este whisky no responde a la resolución de un problema de inventario o a una innovación en la destilación. Fue diseñado por un departamento de marketing para capitalizar un estreno de cine y, al observar que las ventas se mantenían estables, se transformó en un artículo permanente. No se trata de un destilado defectuoso, sino de una anomalía comercial donde el origen del producto se encuentra en un guión de Hollywood y no en una innovación técnica del maestro destilador. El cuarto escalón de la serie lo ocupa el Old Forester 1897 Bottled in Bond, y es precisamente aquí donde el mito del 1920 empieza a desmoronarse bajo el peso de la historia y la regulación. Para aportar la designación Bottled in Bond, el whisky debe cumplir de forma estricta con la ley federal de 1897, ser el producto de una única temporada de destilación, provenir de un solo destilador, haber envejecido un mínimo de 4 años en un almacén gubernamental bajo fianza y embotellarse a exactamente 50 grados de alcohol. Esta botella respeta cada uno de esos parámetros técnicos y ofrece un equilibrio estructural que ninguna de las opciones anteriores logra alcanzar. Presenta un perfil denso con notas de caramelo robusto, vainilla, frutos secos, cuero y tabaco curado, complementado en boca con toffee, higos y pimienta negra, con un precio regulado en el entorno de los $50 por una graduación del 50%. La ecuación matemática de valor es una de las más sólidas del mercado. Sin embargo, el 1897 sufre un problema crónico de visibilidad en los puntos de venta. Se encuentra físicamente atrapado en los estantes entre el 1870, que capta la atención por ser el inicio cronológico de la serie, y el 1910, que se promociona mediante el llamativo proceso de doble maduración en barril. El 1897 no cuenta con una campaña publicitaria agresiva ni con un gancho cinematográfico. Simplemente entrega un bourbon de 50 grados bajo un estándar de control estatal a un precio competitivo, esperando que el comprador analice el contenido de la botella en lugar de los adornos del empaque. Tras evaluar estas primeras 4 expresiones, el patrón de la industria queda expuesto con total claridad. El consumidor medio no navega el catálogo de una destilería guiado por la calidad del líquido, sino por los estímulos visuales y las narrativas construidas en los despachos de diseño. La botella de $22 trabaja con honestidad, la de 47 te cobra el doble por una anécdota de almacén, la de 55 añade un recargo por una franquicia de espías, y la de $50, protegida por una ley federal decimonónica, permanece invisible a pesar de superar técnicamente a las anteriores. Cuando eliminas las etiquetas y las marcas, los destilados se ven obligados a defender su valor únicamente a través de su composición química y su perfil organoléptico. Es en ese territorio sin mercadotecnia donde los 3 productos restantes de la gama deben justificar sus elevados precios, planteando una interrogante que altera por completo la percepción de lo que realmente estás comprando.
Cuando un consumidor se enfrenta a la estantería de una licorería, asume de forma casi inconsciente que el precio es un indicador fiable del coste de producción. Es la gran mentira sobre la que se sostiene el mercado moderno del espirituoso. La realidad técnica de la industria del Bourbon demuestra que, una vez cubierta la inversión inicial en la infraestructura de destilación y el grano base, el coste marginal de producir un whisky de $120 en comparación con uno de 50 es, con frecuencia, insignificante. Para desmantelar este sistema de precios asimétricos, resulta imprescindible examinar los 3 peldaños superiores de la gama de Old Forester, donde las botellas ya no compiten mediante historias de marketing cinematográfico, sino alterando la química del proceso o la propia receta de la materia prima. El ejemplo más radical de esta ruptura estructural se manifiesta en el Old Forester 1924, una expresión con declaración de edad de 10 años que se comercializa a un precio de salida aproximado de $120. Lanzado originalmente en enero de 2024 para conmemorar el centenario de una autorización federal que permitió a la compañía embotellar existencias sobrantes de destilerías clausuradas durante la ley seca. Este producto dinamita la homogeneidad del catálogo. Es la única botella de las 7 que altera la fórmula del grano. El estándar de la casa de 72% de maíz y 18% de centeno se sustituye por una combinación de 79% de maíz, 11% de centeno y 10% de cebada malteada. Esta modificación física desplaza el perfil molecular del whisky hacia terrenos tradicionalmente ocupados por perfiles más densos y azucarados, reduciendo el impacto de las notas herbales y de panadería del centeno. En las pruebas analíticas correspondientes a los lanzamientos anuales, el líquido revela una saturación masiva de compuestos derivados de la fruta roja. El análisis organoléptico expone notas de jarabe de cereza en nariz, frambuesas maduras en el paladar medio, y una transición hacia el arándano y la ciruela pacificación. El tramo final abandona la fruta para sentarse en taninos secos, galleta Graham, carbón de madera y especia de roble envejecido. Desde una perspectiva estrictamente comparativa, los críticos del sector equiparan su rendimiento con destilados de perfil similar, como el Michter's 10 años, cuyo coste en el mercado secundario y de distribución suele alcanzar los $180. El 1924 ofrece una calidad equiparable cobrando $60 menos que su rival directo. Sin embargo, la pregunta matemática sigue vigente. ¿Justifican ese cambio en la receta de grano y los 10 años de almacenamiento un aumento del 100% en el precio respecto a los peldaños inmediatamente inferiores? La física del envejecimiento demuestra que las mermas por evaporación, el llamado impuesto de Los Ángeles, aumentan drásticamente a partir de la década de maduración, reduciendo el volumen disponible y encareciendo el stock de manera real, lo que convierte al 1924 en un producto costoso de producir, pero con un margen de beneficio inflado por su condición de edición limitada anual. Para observar dónde la industria maximiza sus márgenes mediante la manipulación técnica del barril sin necesidad de esperar una década en bodega. Debemos descender al segundo peldaño de la clasificación, el Old Forester 1910 Old Fine Whiskey. Este destilado, con un precio que oscila entre los $55 y los $58 y una graduación de 46,5 grados, fundamenta su existencia en un accidente histórico ocurrido en 1910. Cuando un incendio en la planta de embotellado obligó a transferir un lote de Bourbon maduro a barriles nuevos intensamente tostados y carbonizados mientras se reparaba la maquinaria. Lo que técnicamente debió ser una sobreextracción de compuestos madereros dio origen a un perfil de una densidad inusual. En la actualidad, Brown-Forman replica este proceso mediante un método de doble maduración controlada. El Bourbon base se extrae de sus barriles originales tras un envejecimiento estándar. Se rebaja a 50 grados y se introduce en un segundo contenedor de roble blanco que ha sido sometido a un tostado prolongado y a un posterior carbonizado tan severo que la estructura interna de la madera queda prácticamente destruida. El resultado de este tratamiento físico es una aceleración en la disolución de las semicelulosas y la lignina de la madera, inyectando al líquido una concentración masiva de vainillina y azúcares de madera tostada. El paladar resultante se caracteriza por una textura viscosa y casi aceitosa, dominada por notas de chocolate oscuro, melaza, café concentrado y cereza negra. El valor comercial de esta botella radica en un fenómeno físico concreto.
Ofrece la profundidad, el cuerpo y la untuosidad de un whisky extraído directamente del barril a alta graduación, pero manteniendo un índice de alcohol moderado que no satura los receptores del dolor en la lengua del consumidor. En análisis comparativos con su hermano corporativo, el Woodford Reserve Double Oaked, que emplea una técnica de doble barril equivalente. El 1910 demuestra una extracción de congéneres más nítida y una complejidad estructural superior por un coste idéntico. Introducir el whisky en un segundo barril incrementa los costes de producción en aproximadamente $5 por unidad debido al valor del contenedor adicional y las horas de mano de obra en el almacén. Sin embargo, la destilería transforma esos $5 de inversión técnica en una ventaja competitiva que le permite duplicar la valoración organoléptica del producto frente al consumidor final, acumulando un índice de aprobación de 4,01 sobre 5 en registros globales. El colapso definitivo de la teoría que vincula el precio con la calidad se localiza en la posición de honor, el Old Forester 1920 Prohibition Style, comercializado a un precio medio de $60 y con una potencia de 57,5 grados de alcohol. Esta botella representa el techo técnico de la gama regular de la destilería y desmonta el principio de que es obligatorio desembolsar más de $100 para acceder a un destilado de élite. La génesis de su graduación no responde a un comité de posicionamiento de precios, sino a las leyes de la termodinámica y a la legislación federal estadounidense. Durante el periodo de la prohibición, Brown-Forman fue una de las 6 empresas autorizadas por el gobierno para mantener operaciones bajo la licencia de fabricación de alcohol medicinal. La normativa exigía que el whisky se comercializara estrictamente a 50 grados de alcohol. Sin embargo, dado que el destilado ingresaba en los barriles a esa misma graduación, las condiciones microclimáticas de los pisos superiores de los almacenes de Louisville provocaron que el agua se evaporara a una velocidad sustancialmente mayor que el etanol. Cuando los barriles se vaciaban para su distribución médica, la concentración del alcohol restante se había elevado de forma natural hasta los 57,5 grados. Al embotellar el 1920 a esa graduación exacta, sin dilución artificial, la destilería entrega un perfil químico saturado de ésteres frutales, aceites esenciales y compuestos fenólicos pesados. La experiencia sensorial combina capas profundas de chocolate negro, toffee de mantequilla, manzana asada, cuero viejo y madera resinosa. En evaluaciones científicas a ciegas estructuradas por paneles técnicos independientes, donde se eliminó cualquier sesgo visual de la marca, el 1920 obtuvo una calificación consolidada de 89 puntos sobre 100, compitiendo en igualdad de condiciones de textura y persistencia final con whiskies de pequeños lotes que triplican su valor en el mercado de reventa. Es en este punto donde la auditoría de costes de la industria del bourbon muestra sus datos definitivos. El Old Forester 1920 cuesta la mitad que el 1924, posee una escisión alcohólica significativamente mayor que concentra los sabores con más fuerza y ostenta la puntuación comunitaria más alta de todo el portafolio, con un 4,04 sobre 5. ¿Por qué la destilería vende su mejor configuración líquida a la mitad de precio que su edición anual? Porque el mercado del whisky premium no se rige por el coste del contenido, sino por el valor de la escasez percibida. El 1920 se produce de manera continua, lo que satura la oferta y obliga a mantener un precio competitivo de $60 para dominar la gama media alta. El 1924, al limitarse el número de botellas disponibles por año, puede multiplicar su precio basándose en la urgencia del coleccionista, a pesar de que el líquido interior no ofrezca una ventaja cualitativa que justifique la diferencia de tarifa. La distorsión del mercado queda evidenciada al desglosar la línea completa mediante la metodología del coste por punto de graduación real. El consumidor que adquiere el 1870 paga casi $1 por cada grado de alcohol introducido en la botella, financiando una narrativa histórica estéril. Quien adquiere el Statesman abona un canon por la propiedad intelectual de un estudio de cine. Por el contrario, el comprador que selecciona el 1920 adquiere la mayor concentración de compuestos aromáticos y la mayor potencia física utilizable por cada dólar invertido. El análisis de datos demuestra que la industria del destilado opera bajo un sistema de ilusión óptica donde las botellas se diseñan para capturar diferentes segmentos de renta, no diferentes niveles de excelencia destiladora.
Aquel usuario del foro que retiró las etiquetas para evaluar el contenido de forma estrictamente sensorial no descubrió un secreto místico. Simplemente forzó al líquido a desnudarse frente a los datos, demostrando que en el negocio del Bourbon, el único veredicto infalible es el que se dicta cuando los ojos están cerrados y el marketing se vuelve completamente inútil. La acumulación de datos analíticos, registros de catas a ciegas y distorsiones de precios carece de utilidad si el consumidor no transforma esa información en una estrategia de compra sistemática. El mercado del destilado está diseñado para explotar el sesgo de la asimetría de información. La destilería conoce el valor real del líquido que produce, mientras que el comprador solo conoce el valor de la campaña publicitaria que lo envuelve. Para revertir esta relación de poder en el punto de venta, es necesario establecer un protocolo de selección de Bourbon fundamentado en la eficiencia financiera y la compatibilidad organoléptica, eliminando de forma definitiva la influencia de las etiquetas premium y los dogmas de las comunidades virtuales. El primer paso para ejecutar una compra inteligente consiste en calcular el índice de valor real del destilado antes de aproximar la tarjeta al terminal de pago. Este indicador se obtiene dividiendo el coste de venta al público entre la graduación alcohólica real del producto. Al aplicar esta fórmula matemática sobre la gama analizada, se evidencia que botellas como el Old Forester 1920 ofrecen un rendimiento optimizado, donde cada unidad de potencia aromática y estructural cuesta sustancialmente menos que en las expresiones de baja graduación o de ediciones limitadas. La regla de oro para el consumidor crítico es simple: nunca pagues un recargo económico por un incremento de precio que no se corresponda con un aumento proporcional en la graduación alcohólica, una declaración explícita de edad en la etiqueta o un proceso técnico de doble maduración verificable, si el sobrecoste se justifica mediante términos ambiguos como selección del maestro destilador, mezclas specialty almacenes o colaboraciones con marcas ajenas a la producción de bebidas. Los datos demuestran que estás financiando el margen de beneficio neto de la corporación, no la calidad del fluido que ingresarás en tu organismo. La segunda directriz operativa exige que el comprador estructure su bodega personal en función de propósitos técnicos específicos en lugar de coleccionar botellas por simple estatus. Una colección eficiente de Bourbon no requiere de decenas de etiquetas con diseños llamativos. Requiere de 3 perfiles moleculares claramente definidos. El primer perfil corresponde al caballo de batalla de mezcla, una posición que el Old Forester 86 Proofs defiende con solvencia por un precio inferior a los $25. Su adquisición está plenamente justificada porque su estructura molecular, aunque ligera, posee la resistencia química necesaria para soportar la dilución de los cítricos y los jarabes en la coctelería clásica, sin generar un gasto innecesario en el presupuesto mensual. Pagar más de $30 por un whisky cuyo destino final es ser mezclado con hielo y azúcares constituye un error de asignación de recursos financieros. El segundo perfil es el de complejidad diaria, un espacio óptimo para bourbons que oscilan entre los 45 y los 50 grados de alcohol y cuyo precio se mantiene estabilizado bajo los $50. En este segmento, el análisis técnico destaca de forma contundente al Old Forester 1897 Bottled in Bond. Es la alternativa lógica para el consumidor que busca una experiencia sensorial profunda, estructurada y regulada por leyes federales que garantizan su autenticidad, esquivando las trampas comerciales del 1870 o el Statesman. Esta botella debe ser el núcleo de consumo habitual, ya que proporciona la densidad necesaria para una cata pausada sin alcanzar los niveles de saturación alcohólica ni los precios inflados de las gamas de colección. El tercer perfil es el destilado de alta intensidad o meditación, reservado para expresiones que superan los 55 grados de alcohol o que emplean métodos físicos de extracción forzada, como el Old Forester 1910 y el 1920. El acceso a este peldaño superior debe realizarse con la certeza de que se está pagando por una concentración real de congéneres, ésteres y azúcares caramelizados procedentes de la madera profunda. La recomendación práctica en este nivel es ignorar la presión psicológica del mercado secundario y las ediciones de distribución anual limitada, como el 1924. Detenerse en el 1920 a $60 no es un acto de conformismo. Es la decisión técnica más sofisticada que puede tomar un comprador, puesto que los datos demuestran que desembolsar el doble de dinero
por botellas de asignación anual no garantiza un incremento equivalente en la complejidad del destilado, sino una penalización económica por la escasez artificial del producto. Para blindarse de forma definitiva contra los engaños de la industria, el consumidor debe implementar un método de verificación doméstico, la cata a ciegas triangular. El procedimiento consiste en solicitar a una tercera persona que sirva 3 copas numeradas, donde 2 de ellas contengan el mismo bourbon de bajo coste y la tercera contenga la botella de precio elevado que se desea evaluar. Si tras repetir el ensayo en 3 sesiones separadas el consumidor es incapaz de identificar de manera consistente cuál es el producto de mayor precio, o si su preferencia se inclina hacia las muestras duplicadas de menor coste, queda demostrado empíricamente que su paladar no requiere de la inversión económica superior. Este ejercicio no debe interpretarse como una derrota sensorial. Al contrario, es una liberación financiera. Confirmar que un whisky de $22 te ofrece la misma satisfacción que uno de 55 rompe el condicionamiento neurobiológico que la publicidad ejerce sobre el cerebro, permitiendo redirigir el capital hacia productos donde la diferencia de precio sí corresponda a un cambio drástico en los métodos de producción a sí mismo. Es imperativo desarrollar una resistencia crítica frente a los consensos acelerados de las plataformas digitales. Las comunidades de entusiastas en foros y redes sociales operan con frecuencia como cajas de resonancia donde el sesgo de confirmación y el deseo de pertenencia validan las estrategias de las marcas. Cuando decenas de usuarios repiten un mantra comercial, rara vez lo hacen tras un análisis riguroso de costes por punto de graduación. Lo hacen porque la mente humana tiende a asignar un valor superior a aquello que es costoso o difícil de conseguir. El verdadero investigador del mercado de bebidas alcohólicas no busca la validación del grupo, busca la concordancia entre el dato químico, el coste de producción y la realidad organoléptica del líquido. El análisis sistémico de la destilería de Whiskey Row sirve como un microcosmos aplicable a toda la industria del espirituoso global. Ya sea que analices bourbon de Kentucky, scotch de las tierras altas o tequila de los altos de Jalisco, el modus operandi de las corporaciones multinacionales se mantiene inalterado. Utilizar una base productiva industrialmente eficiente, empaquetarla bajo diferentes conceptos históricos o de diseño y aplicar una escala de precios progresiva que sature todos los niveles de poder adquisitivo del mercado. La próxima vez que te encuentres frente a una hilera de botellas relucientes con tipografías decimonónicas y promesas de exclusividad, recuerda que la física de la destilación ocurre dentro del alambique de cobre, no en la imprenta donde se fabrican las etiquetas. La soberanía del consumidor no se conquista acumulando las botellas más caras del estante, sino adquiriendo el conocimiento técnico necesario para identificar exactamente en qué punto la calidad del líquido se detiene y dónde comienza el negocio del relato.